Una noche y su fugaz paso desprenden 1000 sueños. Sobre sus hombros el pesar de un pueblo, bajo su polera la piel con rastros de disparos policiales, y en el espíritu la naturaleza grita. Las aguas del mar corren en sus venas, y en su aliento se desprenden las miles de oraciones que gritan casi afónicas, un hiato irrumpido, interrumpido y burlado. Cada sonido de su caminar se pierde en la infinidad de estrellas que lo miran con el amor materno, y su cabello es el follaje desaparecido después en suelo forestado. La piel se la ha resecado por la vida, un suelo erosionado por transnacionales. Hemos vuelto desde lo alto con rimas que no han callado, las mentiras y falacias que a los nuestros han imputado. Legisladores que con civismo el voto han buscado, pues con rabia y rebeldía el voto esta vez será anulado. De todo lo que ha pasado, aquí nada nos complica, pues seguimos más unidos que nunca por una causa misma. Autodeterminación para el pueblo está en primera lista, organizado con nuevas armas en esta era modernista. Asesinato y hostigamiento son una más de las aristas del pensamiento cobarde de la clase elitista. Mussolini no era chileno, pero el poder fáctico es fanático de su ideología fascista. Cómo piensa y cómo actúan políticos y empresarios tienen un factor común: robar, mentir y engañar, como lo hace la hidroeléctrica de Colbún. Con leyes y represión no nos han callado aún, pues seguimos sonando fuerte como yutucas y pifilcas que acompañan el cultún. ¿Quiénes son los que están detrás de gobiernos coludiendo? ¿Quiénes son los que hacen que la tierra ya se esté muriendo? Cancerberos, fácticos, inquisidores, grupos económicos que de destrucción se van enriqueciendo en el nombre del progreso. Contaminación para el pueblo en basurales que en Boyeco nos están descomponiendo las aguas con material pesado en grave riesgo de salud a las personas que beben esto. 7500 toneladas de basura al mes para lucrar a carroñeros, matar a los colindantes y extender sus vertederos. Invitados todos cordialmente a un día de campo a inhalar el gas metano acompañado de benceno. Transiten y vayan por las carreteras y exploten ya las laderas, hagan de un desierto a las praderas y eliminen las canteras. Degradación de los paisajes, destrucción de sitios culturales, interferencia con la movilización de un lado a otro de ganado y de residentes locales. Adversos impactos socioculturales, más el polvo, el ruido y el asfalto da como resultado grandes impactos ambientales. Contaminan aguas, ríos, Menoco y Estero. Destrucción de sitios culturales y ya tuvo es sagrado por el progreso. Megaproyecto, aeropuerto, 50 millones de dólares, inversión de gobierno para aterrizar los jets privados, propiedad de machis y locos. Es una burla todo esto, un atropello en manifiesto. Son 500 hectáreas destinadas a un terminal aéreo sin razón y sin pretexto. Los únicos pretextos son los que buscan poderes represivos para criminalizar y perseguir la disidencia. Que están contra forestales que les colman la paciencia, extendiéndose por todo el territorio como tumor cancerígeno, arrasando con la fauna, secando toda el agua, machando y atropellan y reprimen con sus armas. Está claro que los señores Don Colono y Don Dinero no tienen alma, y que Mininco arrasando con la tierra provocan la migración forzada. Colonialismo es legítimo en el nombre de sus intereses, impulsado, defendido y avalado por gobiernos como Celco Matapeces a través de engaño y desinformación local, con terrorismo de estado que no les viene mal. Comprando un par de hermanos imponen su mente occidental y dividen a las familias y a las heridas le echan sal. Son expertos en causar mal, el progreso es subjetivo, pero lo contrario lo promueve el canal estatal. Siguen sus pasos y ha llegado. Es su tierra, la de sus abuelos, es su cuerpo inmortalizado, es el pasado y su futuro. Son víctimas y consecuencia producto de alevosía de empresarios ambiciosos que actúan con cobardía, bajo terror de estados como aplican la tiranía. En el nombre del progreso es mierda de hipocresía. Son víctimas y consecuencia producto de alevosía de empresarios ambiciosos que actúan con cobardía, bajo terror de estados como aplican la tiranía. En el nombre del progreso es mierda de hipocresía. Había recuerdo policial, habían balas esperándolo, pero sus manos se humedecieron con el rocío de ese espacio que dignificaría aún más su existencia. Era su tierra, él era de ella, y en nombre de los caídos gritó su alma. Corrió empuñando el huirrúe por su territorio, territorio libre, liberado, respetado, por sobre todo territorio respetado. Él es el legado y mandato de la tierra, él es el huichafe, él es la misma tierra, por eso la defiende así. Es la mujer y los niños, es el pueblo, pelea por mandato de la tierra y en nombre de los caídos.